Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. El día de hoy voy a hablarles sobre las lesiones de la cervical. ¿Qué es la columna cervical? Aunque la columna es un todo, la diferencia estructural de cada segmento ocasiona diferentes aspectos, entre ellas las lesiones y las patologías. Según la parte afectada, la parte más móvil y vulnerable es la columna cervical y por ello es la zona con más movilidad y con más frecuencia en cuanto a los accidentes y a las lesiones. Esto hasta puede llegar a incapacitarte. ¿Cuál es la causa de las lesiones de la columna cervical? Existen también afecciones médicas de columna debido a las enfermedades como la fibromialgia, la osteoporosis y la artritis, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que pueden ser causa de lesiones de columna cervical. Otro grupo de la causa vienen determinadas por la realización de actividades de nuestra vida diaria, incluida la vida laboral. Para la prevención de las lesiones cervicales resulta muy importante la práctica de ejercicio físico de manera habitual, además de intentar siempre rodearnos de un entorno ergonómico. A continuación se adjuntan unos sencillos consejos que harán parte de la aparición de estas molestias que cada vez son mucho más frecuentes. ¿Cómo se trata el dolor cervical? El tratamiento fisioterapéutico ayuda en el control y el tratamiento de las molestias cervicales, favorece la relajación de los músculos y mejora la movilidad cervical. Para conseguir ese propósito, se recurre a la realización de masajes en el cuello junto con la terapia local. Vamos a hablar de 5 afecciones comunes de la columna cervical. Bueno, el dolor del cuello es una queja muy común y casi todo el mundo ha experimentado un episodio del dolor del cuello en algún momento de su vida. Si alguna vez has pasado el día con el cuello rígido y adolorido, sabe exactamente lo debilitante que puede ser ese dolor. Puede dificultar las tareas diarias como trabajar, concentrarse. El dolor de cuello es una indicación de que se están gestando problemas en la columna cervical. El grupo de 7 vértebras que van desde la base de la columna hasta la mitad de la espalda. A veces el dolor de cuello es un problema agudo que se resuelve por sí solo, pero en ocasiones no. ¿Cómo saber cuándo el dolor del cuello indica que tiene una afección grave? Exploremos 5 afecciones comunes de la columna cervical y sus síntomas de cada uno. La primera sería hernia discal o hernia discocervical. Las vértebras de la columna están protegidas y apoyadas por discos intervertebrales que absorben los golpes y ayudan a que la columna vertebral se doble y gire con facilidad. Estos discos están hechos de un anillo exterior resistente de ligamentos que está rodeado de un núcleo blando parecido al de un gel. Una hernia de disco ocurre cuando el núcleo se escapa de un desgarro en el anillo exterior y se disemina hacia el canal espinal. Los discos espinales pueden romperse debido a múltiples causas, siendo la causa principal la degeneración relacionada con la edad. A medida que envejecemos, nuestros discos espinales se vuelven más secos y menos capaces de absorber el impacto de manera efectiva. Se desarrollan con pequeñas grietas a partir de las tensiones diarias que se ejercen sobre la columna vertebral. Los ligamentos conectivos se aflojan, lo que hace que el disco se salga de su lugar. Con el tiempo, la degeneración puede provocar un desgarro y una hernia de disco. Las hernias de disco también pueden ocurrir por un impacto fuerte durante una caída, un accidente automovilístico o un accidente deportivo. Incluso una tensión repentina por levantar un objeto pesado o girar de manera repentina puede resultar una hernia de disco. Las hernias de disco cervical causan dolor en el cuello, rigidez y pérdida del movimiento. Cuando un disco se hernia, es común que el núcleo en forma de gel presione o irrite las raíces nerviosas o la médula espinal. Cuando eso sucede, se puede experimentar un gran dolor, debilidad y entumecimiento, hormigueo que se irradia hacia el hombro y hacia otros sectores de la espalda, el brazo y la mano. Si el disco comprime la médula espinal, es posible que experimente síntomas como entumecimiento y debilidad de los brazos, incluyendo también las piernas. Dificulta también caminar y puede reducir la motricidad fina. El segundo es la estenosis cervical. La estenosis cervical ocurre cuando el canal espinal en el cuello se estrecha. Existen múltiples causas de estenosis,
siendo la causa principal los cambios degenerativos. A medida que envejecemos, las estructuras de la columna que nos sostiene y nos estabiliza el cuello comienzan a desgastarse, a desgarrarse y a degenerarse. Los discos intervertebrales se secan y se encogen, reduciendo el espacio entre una vértebra y la otra. Los ligamentos conectivos se engrosan y se endurecen y presionan el canal espinal. La degeneración de la articulación facetaria y la formación de espolones óseos y los discos o abultamientos herniados también constituyen el estrechamiento del espacio dentro de la columna. La estenosis cervical causa dolor y síntomas cuando el canal espinal se estrecha y comprime las raíces nerviosas o la médula espinal. La comprensión de las raíces nerviosas causa dolor en el cuello, rigidez y pérdida del movimiento, junto con dolor, debilidad y entumecimiento, hormigueo que se irrita y se irradia hacia el hombro, hacia el brazo o la mano. La mielopatía cervical se desarrolla cuando la médula espinal se comprime. Si eso ocurre, puede experimentarse un dolor también en el cuello, con los mismos síntomas: entumecimiento, debilidad en los brazos y las piernas y pérdida de la motricidad fina o dificultad al caminar. Siguen entonces la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa de artritis que afecta las articulaciones facetarias de la columna. La osteoartritis del cuello se desarrolla cuando se producen cambios degenerativos a nivel de la columna cervical. Las articulaciones facetarias ayudan a permitir movimientos suaves y flexibles de la columna, como el doblarse, el torcerse, y la columna cervical es la región más móvil de la columna. Las causas principales de la osteoartrosis del cuello es la degeneración natural debido a la edad y el desgaste. A medida que envejecemos, el estrés diario hace que el cartílago protector que cubre los extremos de las articulaciones facetarias se rompan y se desgarren y se desgasten también. La erosión del cartílago hace que los huesos de la articulación se froten entre sí, lo que produce dolor, inflamación, hinchazón y pérdida de movimiento. La fricción de los huesos son hueso con hueso. También puede hacer que se desarrollen espolones óseos de la columna. El cuarto, enfermedad degenerativa del disco cervical. La enfermedad degenerativa del disco se desarrolla cuando los discos intervertebrales de la columna cervical comienzan a romperse debido al desgaste natural. La mayoría de los adultos experimentan algún grado de degeneración de disco, pero la gravedad, la intensidad del dolor y los síntomas difieren mucho en un caso u otro. Algunas personas viven con una degeneración leve de disco que no causa dolor ni síntomas, mientras que otras experimentan un dolor debilitante y pérdida de movimiento. Los factores de riesgo como la genética, la obesidad, el tabaquismo, las lesiones del pasado, que pueden acelerar la tasa de generación de este disco. Cuando el disco se degenera, pierde líquidos, o sea, se deshidrata, se aplanan y se sobresalen de su lugar y desarrollan pequeñas grietas en el anillo ligamentoso externo. Se vuelven más propensos a sufrir lesiones y daños y menos capaces de absorber golpes e impactos. Si la enfermedad se vuelve sintomática, puede experimentar dolor de cuello, rigidez, disminución del rango de movimiento, y si el disco degenerado presiona contra los nervios espinales cercanos de la médula espinal, pueden experimentar dolor irradiado, debilidad, entumecimiento y también hormigueo. Quinto, lesiones de los tejidos blandos. Las lesiones de los tejidos blandos son una causa común del dolor de cuello, rigidez y otros síntomas: mala postura, movimientos repetitivos, uso excesivo, accidentes traumáticos, caídas accidentales del deporte, accidentes automovilísticos y los movimientos o giros repentinos que pueden contribuir a las lesiones graves. Los músculos y tendones y ligamentos del cuello pueden estirarse demasiado, desgarrarse o dañarse, o de otra manera provocar otro tipo de afecciones, lo que provoca lesiones como el latigazo cervical, esguinces y distensiones. Además, los nervios del cuello se pueden pellizcar, dando lugar a síntomas como un dolor irradiado, debilidad, entumecimiento y hormigueo. Si no se tratan, las lesiones de los tejidos blandos pueden causar complicaciones importantes como el dolor crónico en el futuro. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. Hasta pronto.